Que el Señor les bendiga mucho en esta mañana tan hermosa. Así como decía Carlos, me disfruté ver los niños ahí en esa libertad, siendo libres, adorando al Señor, con alegría y dándolo todo. Así que podamos nosotros ser así como los niños. Y en esta mañana yo les pido que busquen en sus Biblias para que me acompañen en la lectura de esta porción bíblica que hemos escuchado, que hemos leído anteriormente, pero que queremos compartir. Ayer estábamos celebrando el Día de la Mujer y vamos a hablar de una mujer en esta mañana muy especial y la encontramos en el capítulo 4 del Evangelio de Juan y describe el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. Ese encuentro tan único, tan bendito, y lo vamos a tener también ahí proyectado, pero si lo tienen ahí en sus Biblias, también lo pueden dejar abierto mientras vamos hablando sobre esta porción bíblica. Y dice así, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el 29, y luego vamos a saltar del 39 al 42. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho
todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Saltamos al 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y les rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hermoso. Y en el capítulo anterior, en el capítulo 3 a este que hemos dado lectura, vemos que un hombre llega al encuentro de Jesús y este hombre llegó en la noche. Y si recordarán a este hombre que se acercó en la noche, se llamaba Nicodemo, un hombre que tenía una gran influencia, gran autoridad dentro del pueblo judío, que además era maestro. Y este hombre le dijo a Jesús, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, teniendo todos los estudios, los títulos que tenía, no era capaz de entender lo que Jesús le estaba diciendo en aquella hora. Eso lo vemos a diario. Eso lo vemos a diario. Personas que se conocen muy bien la teoría, expertas en la teoría, sacan un 10 en la teoría, pero en la práctica es otra cosa. Y Nicodemo se confundió, no entendió lo que le estaba diciendo Jesús, tomó las palabras de forma literal. Eso de nacer de nuevo, él es adulto, cómo se mete el vientre de la madre, se le hizo un lío en la mente a ese hombre en aquel momento, no entendió. Pero vamos a volver al capítulo 4. Vamos a ubicarnos en lugar y espacio. Y el texto dice que Jesús salió de Judea hacia Galilea. Y la gente de discipulado medio, en el día de hoy estuvimos hablando bastante sobre la geografía de Palestina. Así que ahora mismo, si yo les digo a ellos que describan ese recorrido, perfectamente cualquiera de ellos va a poder venir aquí y decir dónde está Judea, dónde está Galilea, van a poder describir el paisaje, por dónde tenían que pasar, por qué no pasaban por otro lugar. Todo eso lo puede hacer cualquiera de ellos. Carlos está allí deseoso, Carlos Padre, de venir acá y hablar, pero lo vamos a dejar para otro día, Carlos. Pero de que puedes, puedes. Y en Galilea, Jesús tuvo un encuentro bastante diferente al que tuvo con Nicodemo. Se encontró con la mujer samaritana, una mujer despreciada por su cultura, era samaritana, su nacionalidad y posiblemente por su vida. Es posible. Y a esa mujer Jesús le predica el evangelio de una manera clara y contundente. Y de la misma manera yo le pido al Señor en esta mañana que Él nos hable a nosotros de manera clara y contundente. Y que en esta mañana en los cielos se haya escuchado una voz que dijera, me es necesario pasar por Palencia. Me es necesario pasar por Palencia. Y que una vez culminada esta reunión podamos decir y afirmar, como el título que le he puesto a esta reflexión, estabas esperándome. Yo sé que ahí estabas tú, esperándome. Y comienza el viaje de Jesús de Judea, que estaba al sur,
hacia Galilea y dice que le era necesario pasar por Samaria. Y antes de hablar de este versículo, vamos a mencionar algunos datos que yo le dije a la gente de Discipulado Medio. No voy a entrar en eso, no vamos a hablar porque entonces ya sería repetitivo, se cansaría, y vamos a hablarlo ahora. ¿Por qué Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria? Y es que en el tiempo de Jesús, la tierra de Israel estaba dividida en 3 regiones. Estaba Judea en el sur, estaba Galilea en el norte y en el centro estaba Samaria. Esto no siempre fue así. Cuando el reino de Israel estaba en las manos de David y de Salomón, la nación estaba unida. Pero cuando el hijo de Salomón asumió el poder, el reino se dividió y se convirtió en el reino del norte y en el reino del sur. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad, Raúl? El reino del norte y el reino del sur. Y el reino del norte se apartó de los caminos del Señor y terminaron siendo derrotados por los asirios. Y los llevaron cautivos a otras tierras. Algunos los dejaron en aquel lugar. No todos fueron llevados cautivos a otro lugar. Hay unos que permanecieron en aquel lugar. Así que Samaria quedó desocupada en gran parte de ella. Los asirios lo que hicieron fue que poblaron ese lugar con los que habían quedado, pero también trajeron de otros lugares que habían otros cautivos, los trajeron a este lugar. Y ahí esa mezcla que se dio entre ellos se mezclaron entre sí y como fruto de eso se producen los samaritanos, unos judíos mestizos. Pero ahí hubo mezcla entre las personas, mezcla de cultura, mezcla social, mezcla religiosa. Y la idolatría en aquel lugar se hizo muy grande. De modo que Dios envió leones que los destrozaban. Y cuando los asirios entendieron lo que estaba pasando, buscaron un sacerdote de la cautividad para que viniera y les pudiera enseñar sobre la ley de Dios a toda aquella comunidad que era nueva. Y la Biblia dice que esta gente temía a Jehová, pero que también honraba a otros dioses, los dioses que se honraban según sus culturas y sus creencias. Por un lado estaban honrando a Dios y por otro lado servían a otros dioses. Y esto lo vemos en Segunda de Reyes. Si quieren ver toda esta historia de Segunda de Reyes, en capítulo 17, pueden leer un poco sobre esto. Y esto nos da una idea de por qué los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Porque entonces estaban como que los judíos que eran judíos de verdad y estaban los judíos mestizos, los que se habían mezclado con otros y los que habían dado lugar a que otras creencias y otras cosas se dieran y pues entonces no pasaban por allí porque se contaminaban. La enemistad entre ellos era tan fuerte que cuando los judíos querían ir se querían ir de Judea hasta Galilea, en lugar de irse por el tramo más directo, más fácil, porque les estoy diciendo que en este lado del río Jordán está Judea, está Galilea y está Samaria en el centro. Y ellos podían fácilmente y directo subir hasta Galilea. Pero no, ellos no querían pasar por Samaria. Ellos no querían ni pisar el polvo de Samaria. Así que lo que hacían era que salían de Judea, se iban hacia el este, cruzaban el río Jordán, subían hacia el norte por Perea. Qué bueno es saber de la geografía del lugar, de esto estábamos hablando esta mañana. Subimos hacia el norte, nos vamos hacia el oeste, cruzamos el río Jordán otra vez y llegamos a Galilea. Un tramo largo, difícil, de muchos días, de muchas horas de recorrido, pero lo hacían porque no se querían contaminar con los samaritanos. Pero el rechazo era mutuo. Los samaritanos tampoco querían que los judíos pasaran por su tierra. Veían un judío pasando por allí y no los veían bien. Habiendo dicho esto, volvemos al versículo
que dijimos que a Jesús le era necesario pasar por Samaria antes de llegar a Galilea. Tenía algo importante que hacer en aquel lugar. Y Jesús llegó a Samaria y como estaba cansado por esa larga caminata que había hecho, se sentó junto al pozo de Jacob a la hora sexta. Ese es como a las 12 del mediodía, a la hora del calor. Y nos llama la atención cómo el apóstol Juan se encarga muchas veces de mostrarnos esa naturaleza divina de Jesús, pero también se detiene para marcar esas reacciones naturales que se dan en los seres humanos, para que veamos que la naturaleza humana de Jesús es real, porque Jesús es 100% Dios, pero es 100% humano. Y en este caso, Jesús, el Verbo hecho carne, el Hijo de Dios, el Señor de la creación, está cansado. Pero en otro momento nos dice que Jesús lloró. Nos dice que su alma se turbó, que su espíritu se conmovió ante la traición, que Jesús tuvo sed en la cruz. Lo pueden ver en esa naturaleza divina, pero también esa naturaleza humana en Jesús. Y desde que Jesús llegó a aquel pozo y se sentó, no pasó mucho tiempo cuando se apareció por allí esta mujer samaritana a sacar agua del pozo. Y hay unas cosas que necesitamos saber. Lo primero es que la tradición nos enseña que las mujeres, cuando salían por agua, era en la mañana o en la tarde, cuando el día estaba más fresco. Salían en la mañana o salían en la tarde, pero no salían al mediodía porque a esa hora hacía mucho calor. Y esta mujer de la que estamos hablando se acercó a buscar agua a las 12 del mediodía. El segundo dato es que las mujeres no iban solas a buscar agua. Y todavía yo creo que hasta el baño a veces nos acompañamos. Porque así somos las mujeres. Y como las vasijas, cuando le echaban el agua, pesaban mucho, pues entonces entre unas y otras se ayudaban entre sí. Y esos momentos se convertían en una especie de reunión de mujeres, así como un tipo aglow, que nos gusta, que nos reunimos, que sacamos ese rato para buscar del Señor, pero también para disfrutar juntas de esos temas que podemos hablar entre mujeres y nos reímos y nos entendemos y hasta lloramos juntas y bueno, esas cosas pues las hacemos nosotras. Sin embargo, por alguna razón, esta mujer fue a buscar agua al pozo a las 12 del mediodía, a la hora del calor, y lo hizo sola. No quería compañía. Tal vez se le presentó una situación de emergencia, ¿verdad? Que tuvo que salir en ese momento. Pero yo, Sorinel Báez, yo me inclino a pensar que estaba evitando cruzarse con otras personas, que estaba evitando la conversación con otros, la mirada de otros. Yo me inclino a pensar que algo ahí pasaba, que esta mujer quizás era una marginada social, que estaba siendo rechazada por la comunidad o por otras mujeres de la comunidad. Y pienso esto porque más adelante cuando Jesús le ofrece el agua que él puede darle, ella le dice, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿Por qué ella no quería ir allí a sacarla? ¿Por qué ella no quería tener sed para tener que ir al pozo? ¿Por qué no se quería encontrar con nadie más? Algo ahí pasaba. Pero lo que sí estamos seguros es que en aquella hora Jesús fue al encuentro de esta mujer. Que el Señor en aquella hora llegó a Samaria a encontrarse con esta mujer de la cual no sabemos ni el nombre. Nosotros no sabemos el nombre, pero hace un momento estábamos cantando en una de las alabanzas que el Señor conoce nuestro nombre, que el Señor conoce nuestro pasado,
que el Señor conoce nuestra condición. Así que Jesús sí conoce el nombre de esta mujer a la que llaman samaritana y a la cual nosotros no podemos poner nombre. Pero Jesús sí le conocía por el nombre. Jesús sí conocía la condición que estaba pasando esta mujer. Jesús siempre llega a tiempo. Allí estaba, en el pozo de Jacob, esperándola. El mismo Jesús que te conoce a ti y me conoce a mí por nuestros nombres. Y que en esta mañana se escuchó en el cielo decir, me es necesario pasar por Palencia. ¿A quién estaba esperando Jesús en Palencia? A ti y a mí. Y Jesús inicia la conversación. Aprovecha que el pozo era hondo, que no tenía los utensilios para sacar el agua, y le dice, dame de beber. Dame de beber. Y con esto Jesús estaba rompiendo una tradición, porque un rabí no podía hablarle a una mujer en público, ni siquiera si esta mujer era su esposa. Eso no estaba bien. Además, pasó por encima de la rivalidad que existía entre los judíos y los samaritanos. Otra cosa que está haciendo Jesús. Y un judío no podía compartir los utensilios con un samaritano, y mucho menos si ese samaritano era mujer. Pero a Jesús no le importaba nada de eso. Habló con la mujer en público y le dijo, dame de beber. Ella, conociendo la tradición, se sorprende muchísimo que él, siendo hombre, que él, no solo siendo hombre, sino que siendo judío, le pidiera de beber a ella, que era una mujer samaritana. Llamó su atención. Si eso era lo que quería hacer Jesús, llamar la atención de esta mujer, ¿lo consiguió? Llamó su atención. Este hombre era diferente. Este hombre no tenía prejuicios. Ella notó que la mirada de este hombre era diferente a la mirada de los demás y de las demás. Y vemos que la que está desesperadamente necesitada de agua es ella y no Jesús. La que necesitaba agua era ella y no Jesús. Jesús conocía la necesidad profunda que aquella mujer estaba experimentando y por eso le ofrece salvación. Él le dice, si supieras lo que Dios puede darte y quién es el que te pide agua, tú le pedirías y Él te daría agua de vida. Agua de vida. Y eso no se queda ahí. Jesús no solo le está ofreciendo todo esto, agua de vida, salvación a esta mujer, sino que también está poniendo a su disposición el Espíritu Santo, que todavía no había venido, porque le dice, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque esa agua se convertirá dentro de él en una fuente de agua que salte para vida eterna. Estaba hablando del Espíritu Santo. Porque miren lo que dice un poquito más adelante, en Juan capítulo 7, en los versículos del 37 al 39, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Lo siguiente que hace Jesús es decirle, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Te imaginas la cara de esta mujer? Vete, llama a tu marido, ven acá.
En aquel momento Jesús tocó un punto sensible, un tema muy profundo. Él conocía la condición de esta mujer samaritana. Él conoce tu condición y Él conoce mi condición. Pero miremos que Jesús no la condena. Jesús no la condena. Le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. No la condena. Por el contrario, Jesús la redime. Toca un tema profundo, comienza un proceso de enseñanza con ella, pero qué hermoso es ver cómo Jesús le habla, cómo Jesús la trata, cómo Jesús hace el acercamiento a esta mujer, cómo llama la atención, cómo la va llevando dentro de la conversación. Jesús la trata con dignidad. Desde la primera palabra, Jesús la trató con dignidad. Y siempre y hasta el día de hoy, Dios trata a la mujer con dignidad. Jesús escogió a una mujer para darle una lección sobre la adoración verdadera, sobre el templo. Y a diferencia de Nicodemo, a esta mujer le reveló su identidad. Ella le dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús, ¿qué le revela? Yo soy el que habla contigo. Yo soy el que estás esperando. Yo soy el que estás anhelando. Yo soy el que te puede redimir, transformar, santificar. Yo soy. Y la mujer samaritana se convirtió en una predicadora cristiana, en una evangelista. Dejó el cántaro del agua como un día los discípulos dejaron sus redes. Asimismo ella dejó su cántaro. Y se fue corriendo a la comunidad, a la gente. Ella no quería estar cerca de ellos antes, pero ahora algo pasó, que es ella quien sale a la comunidad corriendo, desesperada. Que les dice, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? De manera sencilla, sin mucho buscar ni maneras de cómo voy a llegarle, si este es el momento apropiado. Venid, ved a este hombre que me ha dicho todo sobre mí. ¿No será este el Cristo? Y sembró en ellos. A los pies de Jesús dejó el cántaro. Por fin, ya no le importaba su pasado. Era libre del rechazo, libre de la condenación, libre del dolor, libre de la vergüenza, libre de la culpa, de los temores, libre de aquel papel que le había impuesto la sociedad que tenía que cumplir, libre de las miradas. Por fin esta mujer era libre, libre para abrir su boca y hablar en público, no solo con mujeres, también con hombres, y decirle, venid y ved. Este hombre es diferente, me mira diferente, me habla diferente, y no solo eso, me ha dicho todo, que quién más lo sabe. ¿Qué vio la samaritana aquel día? ¿Qué vio? A Cristo que la hizo libre. Y en Juan capítulo 8, versículos 36 leemos, si el Hijo
os libertare, seréis verdaderamente libres. Él la hizo libre. Y alguien dijo en una ocasión que sola en el pozo de Jacob vio primero a un sediento. Luego se dio cuenta que era un judío. Luego descubre que era un profeta. Le es revelado que es el Mesías, el ungido. Y así proclamó que Él es el Salvador del mundo. Gloria a Dios. Y salió corriendo a contarle a otros. No perdió tiempo. Y eso es lo que pasa cuando una persona agradecida con Dios comparte lo que el Señor ha hecho en su vida. Lo que ha recibido esa persona lo quiere compartir con otros para que puedan recibir también la vida eterna. Y decíamos esta mañana, no es poca cosa, es la vida eterna lo que pone a nuestra disposición frente a nosotros. Y lo bueno se comparte. Y el resultado de ese testimonio poderoso fue que de aquella ciudad muchos de los samaritanos, de los que los judíos no querían ni tocar, ni ver, ni tratar, muchos de ellos creyeron en Jesús por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, Él me dijo todo lo que ha hecho. Pero al final vemos que no solo se quedaron con sus palabras, sino que ellos se acercaron a ver quién es este y pudieron escuchar y de propia mano saber que Él es el Salvador del mundo. Una noche del año 2009, fui a un culto en una iglesia que no era donde yo me congregaba regularmente. Fui sola, estaba triste, estaba deshecha, pero dentro de mí tenía unas ganas inmensas de comenzar nuevamente. No sabía cómo era que lo tenía que hacer, pero necesitaba que el Señor me diera una nueva oportunidad. Y yo sé que el Señor estaba allí, en la iglesia Discípulos de Cristo, en La Brecha, en Guaynabo. Allí estaba el Señor esperándome. Lavó mis manos, literal, porque hubo un lavatorio de manos. Lavó mis manos, no me condenó, no me señaló y experimenté su amor y su perdón. Y aquella noche el Señor me dijo, las puertas que había cerrado, las abro nuevamente frente a ti. Las puertas que un día cerré, hoy las vuelvo a abrir frente a ti. Y me hablaba de una misión santa, que no es otra cosa que compartir con otros lo que Él estaba haciendo, lo que hizo y lo que iba a hacer en mi vida. Porque el Señor que nosotros adoramos es el Señor de nuevas oportunidades, de nuevos comienzos, de limpiar no solo tus manos, sino tu alma y tu vida, y sumergirte en el río de su Espíritu, y darte de esa agua para que no tengas sed jamás, y se convierte en un manantial y en una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Que otros puedan también tomar de esa agua. No es necesario utensilio, ni vasijas, ni cántaros, porque fluye de manera continua, está viva dentro de nosotros. Y por eso es que esta mujer me representa, porque aquella noche yo también dejé mi cántaro para servir al Señor. Y hoy, en esta mañana, al Señor le era necesario pasar por Palencia.
Y te pregunto, ¿qué tú vas a hacer? Ahí está el Señor, el que te dice todo cuanto has hecho, el que conoce todo tu peregrinaje, todo tu caminar, todo tu pasado. Te lo muestra, puede conversar contigo de una manera calmada, tranquila, porque quiere redimir a sus hijos. Ese es el Cristo. Él es el Salvador del mundo. Y mientras le daba vueltas a este pasaje durante la semana, vino a mi mente una canción de un grupo de Puerto Rico que se llama 33DC. Y llegó un pedacito, yo no me acordaba de la letra entera, no sé ni por qué, porque no lo escucho frecuentemente, bueno, no lo escucho no sé ni desde cuándo. Y llegó esa palabra que decía, estabas esperándome, dice la canción. Y yo, estabas esperándome, pero ¿qué era lo otro? Estabas esperándome. Y como no me acordaba del título de la canción, me puse a buscar una canción muy hermosa. Quizás no es con el ritmo que estamos acostumbrados a cantar o a escuchar, pero el Señor estaba esperando. Y a mí me gustaría que pudieran ver este video y escuchar la canción que se titula Perdón de 33DC. Sé que no fue fácil conquistar mi corazón, lejos de tu palpitar, sin hallarme en tu mirar, me encontraba mi Señor. Mi camino se acabó entre llantos y dolor y sin ternura. Tu canción pude oír, dulce y segura. Estabas esperándome, amándome y vi la cruz que estaba junto a ti, hablándome de amor, de reconciliación. Estabas invitándome a abrazarte como el ladrón que junto a ti murió, pero su corazón en ti encontró perdón. Entonces los ángeles escuchaban nuestra canción, nos vieron platicar y juntos caminar. Me hablabas de tu amor, comprendí que tu perdón es canción al corazón que el alma canta. Florecer junto a ti es tu palabra.
que estaba junto a ti, hablándome de amor, de reconciliación. Estaba así.